Buenas tardes, Carlos Viera, economista y compañero de tareas de trabajo de tarea de trabajo y de lucha para pensar. A ver si paramos el Este, teléfono que quede medio quieto. sí, la verdad. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver si le ponemos un ganchito atrás. A ver, ahora. Ahí va. Ahora Ahora. puso, ahora, ahí quedó, Bueno, espectacular. señores, acá estamos, estimado amigo, gran, esforzado, luchador social, que siempre está. Estábamos recién pasando a, gracias. Estábamos pasando recién a una foto del general Liber Sereni que me pasó a Nino Pinto porque hoy 13 de diciembre es aniversario, sería sus 105 años si viviera. Exactamente. Y estuvimos hablando de la ley forestal, Nino Pintos. Sí, 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 el Nino es un hombre cercano a los temas agropecuarios y cercano a los temas de administración, que así que es una persona que tiene una gran amplitud de conocimientos y siempre es un gusto escucharlo y además una persona que siempre tiene cosas interesantes, nuevas, es muy creativo, es un militante ejemplar, ojalá que tengamos la oportunidad de seguir transitando juntos por la actividad política Bien, ¿qué tenemos por para mucho hoy? tiempo. Hoy levantaste polvareda la semana pasada con lo de Xiomara Castro. Bueno, está bien, hay que mechar un poco de lo que es una realidad internacional que nos golpea y nos condiciona con una realidad nacional que también la viven más de cerca los uruguayos. Tenemos que hubo un pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional elogiando el desenvolvimiento de la economía uruguaya y elogiando la actuación del gobierno durante la pandemia y al mismo tiempo reclamando que de acá en adelante se sigan con medidas, cambios estructurales. Este, hace acordar a mucho tiempo atrás, cuando desde la militancia de izquierda, con elementos muy afinados acerca del funcionamiento de la economía de nuestro país, reclamamos cambios estructurales, pero eran bien distintos a los que está reclamando el Fondo Monetario Internacional. Entonces vamos a aclarar, porque son conceptos claramente distintos bajo la misma denominación. Para nosotros cambios estructurales era que la economía uruguaya dejara de tener una dependencia tan enorme del sector agropecuario, que se desarrollase la industrialización del producto nacional, de la producción nacional, que hubiese una reforma en el comercio, un cambio estructural, una reforma en el comercio exterior, una reforma en aquel momento mucho más imperativa quizás que en los actuales, por los cambios tecnológicos que han acontecido de allá acá, en lo que es la tenencia de la tierra. Eh, Esos eran los cambios estructurales a los que nosotros hacíamos referencia y que de alguna manera estuvieron presentes en el gobierno del Frente. Y si algunas cosas estábamos siempre diciendo que las teníamos todavía en el debe, era que no habíamos llegado muy lejos con cambios estructurales, por ejemplo, en lo que ha sido la primarización de nuestra economía, es decir, seguimos dependiendo de la exportación de productos del sector agropecuario, sin mucha elaboración, sin tecnología incorporada, sin mano de obra, demasiada mano de obra acumulada adentro de esos productos,
Y eso no es bueno, no es bueno, no hace a un modelo de desarrollo que nosotros queríamos impulsar para el país. De cualquier manera, en la dinámica de esa cuestión, digamos, nuestros postulados ya hacia el segundo, tercer gobierno, y segundo y tercer gobierno del Frente Amplio, no tenían demasiada cercanía con aquellos que levantábamos en el 71. Los cambios estructurales eran de otro tipo y tenían distintas posibilidades de llevarse a cabo en un marco mundial y en un marco de desarrollo tecnológico muy diferente, donde el sector servicios sí, el sector servicios era necesariamente un ámbito en donde podíamos canalizar inquietudes en cuanto a desarrollo. Luego, eh, sin embargo, nuestros cambios estructurales tuvieron que ver con la forma de actuar del Estado, en la reforma del Estado que hizo el gobierno del Frente Amplio, aunque no se haya visualizado en su totalidad, pero el Estado fue mucho más eficiente, se incorporó tecnología en la actuación del Estado, se incorporó un gobierno electrónico, una transparencia mucho mayor, se agilitaron los trámites, las empresas públicas fueron importantes, lo que ha sido el desarrollo de Antel como empresa pública ha sido clave para justamente cambios estructurales en cuanto a la dinamización de sectores de servicios como audiovisuales, como almacenamiento de datos, etcétera. Esos son los cambios estructurales que nosotros planteábamos. Seguramente, no dice cuáles en el texto que yo estuve leyendo, pero el Fondo Monetario refiere a cambios estructurales, como lo han referido siempre, a reforma en la seguridad social. Hola. Claro, siempre lo han planteado en los condicionamientos de los créditos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Fomento, los tres, Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Los tres organismos siempre planteaban reformas estructurales, pero concernientes a reformar el Estado achicándolo, concernientes a reformar la seguridad social, restringiendo, digamos, lo que son los derechos a jubilarse a menor edad y a tener una pasividad respetable. O sea, cambios que apuntaban a reducir siempre el gasto público. Esos son los cambios. O la privatización de empresas, esos eran los cambios estructurales que hacía alusión en el Fondo Monetario Internacional y a las que sigue entonces haciendo alusión ahora. Pero muchas veces además se decía que la izquierda tenía libretos atrasados. Bueno, sí, quizás la reforma agraria que planteamos en el 71 ya era de otro relieve, de otras características que la que podía plantearse en los gobiernos que tuvimos, a la altura que tuvimos de realizar. Pero esta gente del Fondo Monetario Internacional sí que tiene todo atrasado, los papeles muy atrasados, porque siguen insistiendo en este tipo de cosas. Un Fondo Monetario Internacional que no se actualizó y no se dio cuenta que no debía haber prestado a un país 45, al gobierno de Macri, 45.000 millones de dólares, porque eso iba a ser impagable para cualquier gobierno en el futuro de Argentina. Eso fue una cosa irresponsable. Quien es irresponsable a ese nivel no puede después pedir que los gobiernos sean responsables en hacer cambios estructurales, que además están también absolutamente ya está fuera de discusión. El mundo en este momento está discutiendo otra cosa, está discutiendo cómo el Estado interviene más en la economía, porque la pandemia lo puso bien de relieve. No está discutiendo las privatizaciones, mientras que el Fondo Monetario, con los libretos atrasados, sigue planteando la misma cantarela de cambio estructural, o sea, privatizar, o sea, seguridad social privada.
Eso es lo que tenemos por delante. Bueno, entonces, el Fondo Monetario elogia. Pero, Y permiso. Hablar de adelante. la privatización del BPS o algo similar, ya hay ejemplo nefasto en América Latina, llámese Chile o el propio Uruguay. Claro, Y el Fondo Monetario sigue exactamente. planteando lo mismo, es increíble. Claro, ahí está. Prima tanto lo ideológico, que no hay ningún análisis siquiera de la realidad, porque cuando uno plantea un cambio, plantea una reforma, tiene que basarse en datos reales y todo proyecto, ¿verdad? Tiene que tener un análisis de la realidad sobre la cual se va a aplicar, los datos reales para poder ver cómo se van a ser alterados, cambiados por el imperativo de proyecto y luego cuáles van a ser los resultados esperados. Bueno, cuando se hace la reforma de la seguridad social en nuestro país, se plantean determinadas soluciones que fueron la creación de ASAPAP para que eso solucionase el problema financiero del BPS y mejorase las retribuciones jubilatorias de las personas que en aquel momento se pensaba que podían tener problemas en recibir una buena jubilación, y resultó todo lo contrario, es decir, ni se mejoró el problema del BPS, sino que al contrario se lo profundizó, ni se arregló para nada la jubilación al punto de las personas, al punto que los cincuentones, los que se iban a jubilar, que tenían de 50 a 60 años, se iban a jubilar, tuvieron que hacer una movilización para tratar de cambiarse de nuevo al BPS en función de que las jubilaciones que iban a prestar esas AFAP no les convenían en absoluto en relación a las que les iba a prestar el BPS. Quiere decir que hay una realidad, un contraste muy claro. Los organismos internacionales entonces operan con una cantarela ideológica que no tiene que ver con esa realidad y así seguimos. Eh, ¿Qué perspectiva tiene la economía uruguaya en este momento? Es un tema que me gustaría analizar a la luz de qué, de las cifras que existen, no a la luz de lo que uno se imagina que es, sino de lo que realmente es. Vamos a no hacernos una figura, sino que vamos a analizar el cuadro tal cual es. La economía uruguaya, después de haber crecido eh, sin pausa durante 15 años, a tasas de crecimiento interesantes, totalizando alrededor de un 65% de crecimiento de una economía en 15 años, bajó, se redujo 5,9%, casi 6% en el año 2020. Entonces, el primer año de decrecimiento después de 15 años ininterrumpidos de crecimiento. Perdón, 16, porque en el último gobierno del Partido Colorado hubo un crecimiento. Vamos a contarlo, porque vamos a tomar la realidad tal cual es y no. Entonces tenemos una interrupción del crecimiento cuando es a un porcentaje alto, 6% de baja en el PBI es un porcentaje importante, resultante de la pandemia. Bueno, permítanos que pongamos un signo de interrogación, porque si bien la pandemia efectivamente, al reducirse la movilidad, la cual afectó actividades, hubo muchas otras actividades que siguieron actuando y la política uruguaya fue de no asistir a los sectores que estaban con problemas, sino que
apelar a la libertad responsable y no restringir para no gastar. Mientras que otros países gastaron y entonces atemperaron esa baja en el nivel de actividad, en las compras, en todo eso. ¿Qué pasa en el año 2021? Bueno, tuvimos una situación de pandemia que de marzo a julio Uruguay tuvo los primeros puestos a nivel mundial en cuanto a fallecidos en relación a la cantidad de habitantes. Eso fue de marzo a julio. Tuvimos 72 fallecidos en un día. Eso en relación al número de habitantes nos colocó en los primeros puestos a nivel mundial, desgraciadamente en esa estadística estuvimos. Y eso que Luego de teníamos, marzo, y eso que teníamos un sistema nacional de salud que hizo el soporte para bancarse todo eso, ¿no? ahí está. Sí, sí, yo voy a tratar de justamente hacer hincapié en que las cosas que han sostenido a la economía uruguaya, las cosas que han sostenido el nivel de vida de la gente, las cosas que están cimentando algún nivel de recuperación son las que estaban planteadas, venían de antes y no hubo acá ningún tipo de política pública que operase sobre esos resultados. Entonces, por un lado, entonces, tenemos que en el 2021, en el primer trimestre del año, también hubo una caída del orden del 3% en el Producto Bruto Interno. Así que acumulamos una caída de 5,9% en el año 2020 y una caída del 3% en el año 2021. Con respecto, esa caída del 3% en el primer trimestre fue con respecto al primer trimestre del 2020, en donde no había sido todavía afectado la economía por la pandemia, el primer trimestre de 2020. No obstante, entonces, en el segundo semestre, el segundo trimestre del 2021, contrastado contra el segundo trimestre del 2020, ya afectado por la pandemia, ya con recesión de actividad, ahí tuvimos un aumento del 11,3% en el nivel de actividad de las empresas, de la producción nacional y de las horas de trabajo. No necesariamente acompañado por más horas de trabajo, pero tuvimos un aumento de la producción del 11,3%, lo que totaliza en el primer semestre del 2021 con respecto al primer semestre de 2020 un aumento de tan solo 3,8%. Hablando, son cifras que se promedian. 3,8% entonces es la recuperación del año que va viniendo, del año 2021, con respecto al 2020, donde bajó 5,9%. Y las estimaciones que se realizan, tomando los adelantos de cifras a septiembre y demás, indicarían que este año, el total del crecimiento de este año sería del 3%. De manera que estaríamos ya que necesariamente tendríamos que recuperar otro 3% en el año 2022 para recién ahí equiparar el nivel dejado en el 2019. Quiere decir que hay un efecto de las políticas de la pandemia, sí, pero también de las políticas públicas que actuaron sobre la pandemia. No fue así en otros países. Entonces, si se hubiese liberado más recursos, hubiésemos tenido una situación fiscal de mayor déficit, que a nadie le importaba en este momento en el mundo, y hubiésemos sostenido el nivel del Producto Bruto Interno a un nivel mayor, lo cual hubiese mejorado entonces la situación de muchos uruguayos. Analizando según los sectores, a ver cómo influye, cómo se está dando esa recuperación. Vemos que creció sostenidamente fue la construcción, pero la construcción sostiene y crece. Pues se acuerdan que la primera
fue la primera actividad que se rehabilitó, que se volvió a poner en funcionamiento allá por el segundo semestre del 2020. La construcción sube 8,6%, pero resultancias de que fundamentalmente de la construcción de la segunda planta de UPM, cosa que ya venía de antes. Ya sabíamos nosotros en el gobierno del Frente que había una base de crecimiento económico del 2% resultancia de la construcción de la fábrica de UPM. Y además de otras obras viales, como el túnel de la Intendencia de Montevideo, ahí en Ricaldoni, otras obras viales que estaban en funcionamiento y que se terminaron de realizar. Ese fue el apuntalamiento al crecimiento por parte de la construcción del 8,6%. ¿Qué más creció? Creció el comercio, pero el comercio sobre todo vinculado a al comercio exterior, a las importaciones y a las exportaciones. Creció la industrialización, pero ¿de qué? De los productos que exportamos a favor, con precios muy altos en el exterior y con demanda tonificada en el exterior. Entonces ahí tenemos sectores como los frigoríficos, encabezando largamente la mejora, las industrias de granos, cereales, arroz, soja, el sector lácteo también se vio favorecido. Por ahí entonces lo que crecieron fueron esos sectores agroindustriales que estamos diciendo tienen poca valor agregado, poca materia prima, solamente materia prima incorporada, con alguna tecnología, pero no demasiada. Entonces esos sectores no son cambios estructurales, esos sectores es lo tradicional de la economía uruguaya. Ahí no hubo nada novedoso, ahí son sectores que crecieron e hicieron enormes ganancias con los costos, los mismos costos, porque la mejora fue vía precios internacionales de los productos que recibieron con la misma cantidad de horas trabajadas. Y son los sectores que, digamos, de alguna manera se niegan al aumento salarial a pesar de haber acumulado enormes riquezas. Después tenemos que enormes riquezas que no la dejaron acá, en su mayoría las tiraron para fuera del país. Ahí está, y lo que se nota es que no hay una inversión local importante. ¿Por qué? Porque el sector público, en su afán de gastar menos, redujo la inversión pública del sector público, la nueva inversión en el año 2021, la redujo 21% en el presupuesto. Quiere decir que la inversión que ha dado cierto impulso es la inversión del sector privado de UPM y las obras viales que ya estaban en funcionamiento de antes, no las nuevas que empezaban bien en el 2021. Entonces, por ahí tenemos que el gasto público del gobierno central cayó en todos los rubros, a pesar del aumento de la pandemia, del gasto por pandemia, cayó en todos los rubros, y como que hay estos factores de sostenimiento de la actividad, es el gasto por pandemia y lo que ha sido la obra de UPM, no van a estar en el 2022. Así que los tenemos que restar como factores de crecimiento. Y por el lado del salario público tenemos que lo que ha sido aumento de salarios ha sido una baja. Durante el gobierno del Frente tuvimos entre el 2004 como base y el 2019 tuvimos un 64,3% de aumento en el salario real de los trabajadores, 64,3%, una cifra
que, digamos, llama la atención poderosamente alta en cualquier país del mundo que se lo trate. Eso otra vez se interrumpe y hay una caída del 2,4% en el año 2020 y hay una caída prevista del 2,1% en el año 2021. O sea que estaríamos totalizando una caída de 4 o 5% más o menos con respecto al año 19, entre el 20 y el 21. Y eso a pesar de que las negociaciones salariales y los acuerdos por la negociación colectiva se están dando las circunstancias de que los acuerdos se dan por encima de la pauta salarial del gobierno. Es decir, que hay muchos acuerdos que se están dando para el año aumento de salarios para el 2022 que no se atienen a la pauta salarial del gobierno, porque si se atuvieran a ella, serían de menor rango de los que se están negociando. Bueno, A hay pesar que ver de que esto, en el medio de eso también hay una rebaja por los vía de los hechos a las jubilaciones. ahí está, y la Con rebaja en las respecto al IPC, jubilaciones, ¿verdad? claro. Todo eso hace que con la rebaja de las jubilaciones, real, en términos reales, ¿sí? Es decir, de poder de compra de las jubilaciones, que es como se mide con respecto al IPC. Eh, la posibilidad, la contribución del consumo interno al crecimiento de la economía, que siempre fue en los gobiernos del Frente un factor poderoso, se redujo a tan solo el 1%, mientras que la construcción, mientras que sectores de las agroindustrias tiraron para adelante el gasto de inversión pública y el gasto salarial, de la demanda de productos salariales, tiró muy poquito para adelante. Quiere decir que no hay factores de recuperación económica, quiere decir que la política es una política elogiada por el Fondo Monetario Internacional, pero es una política de retroceso, es una política de no tener objetivos claros y establecer instrumentos para ponerlos en práctica. Todo lo que tenemos es, digamos, algo que se va dando, se va decantando por la vía de los hechos, bueno, con el mínimo de intervención oficial. El déficit fiscal sigue tal cual lo dejó el gobierno del Frente, tanto alboroto, tantos bombos y platillos lanzados, y bueno, estamos en un 5% del PBI de déficit fiscal, estamos con una inflación del 8% en el año 2020, con reducción de la demanda, muy claramente, porque se redujo el salario y demás. La perspectiva de una dinamización económica, la contención de la inflación es importante, porque si no el aumento salarial, cualquiera sea, se nos va por vía precios. Entonces, no hay una política clara, es decir, yo no estoy planteando más que quisiera saber cuáles son los lineamientos de política que se tienen para esto. En el Banco Central, los lineamientos de política antiinflacionaria consisten en elevar la tasa de interés de referencia, lo cual la elevan, pero las expectativas de los agentes inmediatamente le están diciendo de que no están en lo cierto. Entonces, por ahí decimos, lo que va a estar en juego en el año 2022, que va a hacer caer el salario, es, por un lado, el ajuste negativo que ya está pautado para el sector público, y por otro lado, que la recuperación económica es absolutamente despareja, los sectores más concentradores de ingresos, los sectores que tienen precios internacionales altos, que se están forrando con muchísimo dinero,
son aquellos que podrían dar aumento de salario y no lo quieren dar, mientras que otros sectores no son los que se están recuperando porque no hay política pública que los esté estimulando para que se recuperen, para que tengan un nivel de dinamismo económico, y todo es a la chique el gasto público, a la chique de las empresas públicas. Y yo termino diciendo que en la rendición de cuentas, el año que viene, entonces, tenemos dos instancias. La instancia del 27 de marzo, donde hasta ese momento todos los esfuerzos serán para derogar la LUC, que es el instrumento para aplicar estas políticas de retroceso y de poca intervención en la economía, y que demanda aumento de salario sea reprimido. Esa es la LUC. Y de marzo a junio tenemos la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, ahí se va a jugar el salario público, y ahí va a ser una instancia clave para ver cómo se desenvuelve la economía uruguaya de ahí en más. Hay en Uruguay este tipo de desenvolvimiento, está determinando una concentración mucho mayor de la riqueza. Ya el estudio reciente indica que el 0,1% de uruguayos concentran el 14% del total de los ingresos del país. De manera que por ahí eso se va, y son los que más a resultancias de rentas financieras, porque ¿de dónde surgen esos sectores? Son los que tenían empresas nacionales, frigoríficas, la vendieron a empresas extranjeras, y los resultados de las inversiones financieras son los que les aparejan enormes ganancias y concentran ganancias. Quiere decir que la concentración de la riqueza existe, se da por ese lado, la extranjerización de las empresas también existe, y por otro lado, si seguimos pensando en que las empresas públicas son negativas, como lo hace el gobierno, vamos mal, porque la distribución del ingreso que hay en Uruguay, mejor que en otros países, tiene que ver con las empresas públicas uruguayas, tiene que ver con una empresa pública cuando fija su precio, lo fija en función de sus costos de producción, además de sus subsidios que puede dar a otras actividades, por ejemplo, a los menores ingresos, como la UTE, pues, en subsidios a actividades que hay que promover en el país, como ha sido Antel, con actividades, como yo decía, como yo definía, visuales, etcétera, y lo que ha sido lo que es una empresa privada. Y la empresa privada, como las que compiten con Antel, que son monstruos a nivel internacional, van a fijar su precio en función de sus costos de producción por un lado, pero también de su tasa de ganancia, cosa que una empresa nacional uruguaya, estatal, no lo incluye. Hay que incluir es una tasa de recuperación del capital, de la inversión. Eso lo incluyen las empresas nacionales, empresas estatales, como las empresas extranjeras. Pero la empresa extranjera que viene, o la empresa privada que venga, tiene que tener además de eso una tasa de rentabilidad de 20-30% de costos. Y no va a atenerse de ninguna manera a políticas públicas. Por ejemplo, si fuera una empresa eléctrica, no se va a tener a vender a pérdida para la electrificación rural de todo el país, porque llevar la electricidad a Caraguatá, por allá, por el norte del país, es ineficiente. Entonces no la llevamos, porque para empresas extranjeras es ineficiente. Para una empresa pública, en cambio, está incluido en sus costos, y eso es lo que se subsidia por un lado para poder tener por el otro lado una contribución al desarrollo local. Ese tipo de actividad entonces lo realizan las empresas públicas, y yo digo, y vuelvo al comienzo,
Si el Fondo Monetario Internacional quiere cambios estructurales, quiere suplantar las empresas públicas por empresas privadas, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cuál va a ser la inflación que vamos a tener? ¿Cómo vamos a poder solucionar los problemas de comercio exterior? Ese es el tipo de cuestión que creo yo no está planteada con claridad quizás en la opinión pública, pero a raíz de este tipo de pronunciamientos vale la pena reflexionar para que no solamente nosotros, lo que estamos convencidos de esto, nos afirmemos en nuestra posición, sino que hacer pensar a otra gente acerca de cómo las políticas públicas son realmente responsables de los hechos, del acontecer, de los resultados que se están viviendo, y esos resultados no están siendo favorables ni tienen la perspectiva de ser favorables al pueblo uruguayo. Nos vemos, Muy bien, Carlito. por acá quedamos. Ya está en tu celular la columna del lunes pasado que andábamos atrasados. Ya está en tu celular. Sí, ya la vi, gracias. Bueno, un abrazo. Un gran saludo a todos, un gran abrazo. Nos reencontramos el día lunes.